a este panel, y que él desde la Dirección General de Calidad y Educación en Salud nos va a dar sus puntos de vista. Gracias, Sebastián. Está bien. ¿No va? Bueno, gracias. Muchas gracias, Laura, y gracias a todos por la invitación. Yo corro el riesgo, corrí el riesgo, por eso si me vieron que llegué hice algunos ajustes, corrí el riesgo de aventar una plática como cuando a uno le piden hablar del elefante y acaba hablando del gusanito, ¿no? Y nada más en la introducción habla del elefante. Bueno, es un poco eso, ¿no? Pero hablar sobre las especialidades y qué problema tenemos en el país, porque es un problema muy interesante y no solo es acotado a los especialistas en medicina preventiva, sino un poco al desarreglo que tenemos en la disponibilidad de médicos en general en nuestro país. Y sobre todo cuando hablamos de atención primaria de la salud, que ya decía el doctor Borja, ¿no? Tenemos problemas desde la definición, y aunque llevamos hablando desde los 70 sobre atención primaria de la salud, ¿no? Y nadie niega al MATA ni nada, ¿no? Tenemos muchos problemas para implementar y para decir, esto es atención primaria de la salud en un país como México con las necesidades que tenemos. Entonces nos cuesta mucho esa integración y entonces sí decidir qué necesitamos y en dónde lo necesitamos. Y es un poco lo que lo voy a hablar. Esto es una presentación larguísima, como de 1:30. Entonces tengo 10 minutos, me voy a saltar muchas las cosas, ya hice adecuaciones, no se preocupen, me ven con cara de terror. Voy a hablar 10 minutos, 12 a lo mejor, ¿no? Pero los puntos son los mismos. Tenemos grandes brechas entre lo que necesitamos y lo que tenemos, ¿no? Ese es el mensaje en general. Y cómo utilizamos aquello que tenemos y en dónde lo utilizamos, ¿no? Ahora, si vemos, ahorita les hablo de números. Son estos 4 puntos que voy a hablar muy rápidamente. Pero empezamos en cualquier modelo, necesitamos entender que para contar con especialistas o con recursos humanos en general, y en particular en especialistas, necesitamos entender que siempre va a haber un punto de entrada y un punto de salida. Y esto va a interactuar con un montón de cosas que no necesariamente es el dónde los formamos, con qué los formamos, en toda una serie de cuestiones sistémicas, políticas públicas, programas gubernamentales que determinan, por ejemplo, la edad de jubilación, ¿no? La migración, factores que no vemos directamente relacionados con que tengamos un especialista, pero cuando ya hablamos del modelo macro de un sistema son muy importantes. Y las entradas, son los nuevos graduados, y en el caso de medicina nos toma 7 años por lo menos tener a un médico preparado como médico general, más súmenle lo que quieran de especialidades y luego los posgrados, ¿no? Entonces, 14 años estamos hablando para contar con un profesional de la salud preparado para lo que queremos. Y luego necesitamos vincularlo, obviamente, ¿no? Con las salidas, ¿no? Y ahí las salidas, están las jubilaciones, los que se van al extranjero y, por supuesto, los que se van muriendo, ¿no? Entonces, esto se vuelve mucho más complejo cuando decimos, en salud, además, no podemos crearlos en 4 paredes con un proyector y un buen maestro. Necesitamos interactuar con servicios de salud. Y dependiendo de esos servicios de salud, vamos a determinar también qué tipo de personal o recurso humano estamos formando. Entonces, no podemos hablar el uno sin el otro y de contar con una serie de suministros, recursos, modelo de atención, una serie de elementos que entonces sí nos permiten contar con los recursos o con la fuerza laboral que requerimos en un momento dado. Ahora, ¿qué pasa? Esto es una forma muy lineal y muy básica de verlo, pero esto es justamente lo que estamos tratando de comprender y esto es parte de un estudio muy importante que hicimos con el Instituto Nacional de Salud Pública que estamos terminando apenas, ¿no? Sobre conocer estas brechas que tenemos en los recursos humanos de acuerdo a nuestro sistema de salud y de acuerdo a nuestras necesidades de salud como población. Entonces, si nos vamos al primero, ¿no? Lo conocen todos muy bien, es parte de los trabajos que se hicieron con el Instituto Nacional de Salud Pública y, por supuesto, con el Instituto para la Médica en Salud, ¿no? El IHMI, donde vemos el cambio en la epidemiología de nuestro país y en la carga de la enfermedad, ¿no? Que todos ustedes conocen, ¿no? Es la combinación entre lo que nos mata temprano y lo que nos causa discapacidad, ¿no? Entonces, vemos cómo de la parte roja, ¿no? Que era lo que teníamos en 1990, lo predominante en 1990, cambiamos al predominio de lo azul, ¿no? Lo crónico no transmisible. Entonces dejamos atrás muchas de las enfermedades infectocontagiosas, por supuesto la mayoría de los procesos agudos, ¿no? Los procesos asociados a los estados perinatales, nutricionales, ¿no? Y cambiamos a enfermedades mucho más complejas en donde implica mantener a la población lo más sana posible dentro de su vida. Es decir, ya no es el sistema que veía a un paciente desde atrás de un escritorio que llegaba en forma episódica, esporádica, ¿no? A solicitar ayudas para resolver un problema agudo, sino que es una población que necesitamos mantener lo más sana posible durante su vida, pero una vez que presenta alguna de estas condiciones, lograr dentro de esa condición mantenerlo lo más sano posible, ¿no? El diabético, que no te presente complicaciones.
Bueno, ¿y qué está pasando? No estamos logrando hacer. Entonces vemos, por ejemplo, el cambio en la carga de la enfermedad de cuestiones, por ejemplo, la enfermedad renal crónica, ¿no? Con un aumento arriba del 200% entre 1990 y 2013, justamente porque no estamos logrando controlar a los pacientes diabéticos. Ya son diabéticos, ya no podemos volverlos no diabéticos. Bueno, ahora hay que mantenerlos sanos, no estamos logrando, entonces los estamos llevando hacia estados mucho más avanzados con enfermedad renal crónica y con todas las consecuencias sociales, económicas, etcétera, ¿no? Que esto implica. Y esto, bueno, si lo vemos en una forma mucho más fácil y lineal, pues esto es lo que ha implicado. Este es el cambio que tenemos, ¿no? O sea, pasamos de enfermedades diarreicas como el número 1 de la carga de la enfermedad en 1990, ¿no? Que desaparece, se va al 25, ¿no? Y suben estos dos, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, pero vean, enfermedad renal crónica. Estaba en el 15 en 1990 y estamos en el número 3. Ahora, no es lo mismo carga, demanda de servicios, es decir, no es lo mismo lo que nos está generando carga a lo que la gente demanda todos los días de acuerdo a su morbilidad. Y es muy importante, porque esto quiere decir que el sistema de salud sigue atendiendo todas estas causas, ¿no? En donde obviamente los padecimientos infectocontagiosos es el número 1, ¿no? Enfermedades respiratorias agudas, infecciones intestinales, donde están todas las enfermedades diarreicas, por supuesto, ¿no? Otras infecciones. Entonces, el sistema está atendiendo todo esto. Lo que necesitamos es ahora generar este cambio en el paradigma de atención para incorporar la atención y sobre todo prevención de todos estos elementos que nos están generando carga de la enfermedad. ¿Sí? Es distinto el concepto. No es ahora generar muchos más especialistas en enfermedad renal, ¿no? Sí necesitamos, porque muchos van a pasar hacia allá, pero necesitamos generar que esto incluya la atención de esto y que logremos disminuir su presencia dentro de la carga. Bueno, esto es lo mismo para mujeres, ¿no? Ahora, si nos vamos a qué estamos haciendo con los recursos que sí tenemos. Esto es México comparado con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Nosotros tenemos 2.2 médicos por cada 1,000 habitantes, la OCDE tiene en promedio 3.3. Ahora, cualquiera que hace una lectura muy básica de esto dice, pues necesitamos muchos más médicos para lograr ese promedio. Bueno, pero aquí conviven países como por ejemplo Grecia o algunos otros del este europeo en donde se ha demostrado que crecieron demasiado rápido y que se vuelven sistemas ineficientes. Y si nos vamos a, ya no necesitamos médicos, y por otro lado enfermeras, y por otro lado nutriólogos, y por otro lado psicólogos, sino que necesitamos equipos multidisciplinarios para la atención de la salud. Nos vamos más al modelo OMS, en donde dice OMS, a ver, necesitas por lo menos 22.8 trabajadores por cada 10,000 habitantes, trabajadores de la salud. Como un nivel adecuado se plantea el 34.5 por cada 10,000, y México superamos los 59.4. No hemos integrado equipos. Siguen los especialistas en medicina preventiva hablando de sus cosas, el médico familiar viendo a sus pacientes. No hemos logrado conformar verdaderamente en un sistema este equipo multidisciplinario para atender a una persona, a sus comunidades y a las necesidades de esa población. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues lo mismo que está pasando en el mundo. Esto es el mundo, bueno, es OCDE, ¿no? Es parte del mundo, perdón. Pero ¿qué pasa en OCDE? Pues está disminuyendo la proporción de generalistas con relación a otros especialistas, que todo mundo quiere ser neurocirujano especialista en arteria cerebral izquierda, ¿no? Y lo que necesitamos son generalistas que logran entender la atención del individuo como un todo y no pedacitos, ¿no? Y volvemos. APS, Atención Primaria a la Salud, llevamos hablando muchísimo tiempo, bueno, pero seguimos pensando en la ultraespecialización. Entonces, incluso sistemas que tienen un altísimo componente de dependencia de los generalistas como Reino Unido, pues este es el declive que tienen, ¿no? La proporción, la disminución en la proporción de médicos generalistas versus otros especialistas. Y México, pues bueno, no cantamos malas rancheras, cualquier tendencia global lo incorporamos y la superamos, ¿no? Entonces, este es el número de especialistas que tenemos en nuestro sistema, ¿no? Este es el número de generalistas que tenemos, aquí incluso están los medicinas preventivas, saludistas, familiares, médicos generales, los licenciados, todos, ¿no? Para lograr subir un poquito más, aquí están todos. Y esta es la altísima dependencia que tenemos en el sistema de los médicos en formación. 22% de aquellos en contacto con pacientes son médicos en formación. Entonces,
pues bueno, tenemos ahí todavía un reto de un rezago también formativo y de estructuración de nuestro sistema, que no es nuevo, no es de la última administración, pero que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Por supuesto, y corregir para realmente llegar a donde queremos. Y ahora esta es la proporción, a ver, ¿en dónde están? Si queremos hablar de atención primaria de salud, pues tenemos que empezar a trabajar con las comunidades. ¿Dónde están nuestros médicos? En los hospitales. Entonces, ¿qué pasa si nos esperamos al diabético a verlo en el hospital? Pues lo vamos a amputar, le vamos a ver un problema ya ocular degenerativo o lo vamos a dializar. Los hospitales no hacen otra cosa. Bueno, no, perdón, me van a decir, no, si hacemos medicina preventiva, sí, algunos sí. Pero esta es la proporción y cómo se ha ido ampliando cada vez más esta relación. Cada vez metemos más a los médicos a los hospitales. Y si decimos, bueno, pero enfermería podríamos hacerlo en las comunidades, pues todavía peor y más marcado. Y si lo proyectamos a futuro, los dos tienen esta relación, en donde si seguimos la tendencia actual, cada vez más profesionales de la salud los vamos a tener en los hospitales y menos trabajando con las comunidades y haciendo verdadera prevención y atención primaria. Bueno, esto es un poco de la dispersión y densidad de médicos por diferentes ambientes geográficos. Vemos que no es lo único, esto es la Ciudad de México y el resto del país, ¿no? Pero pues esto pasa en todos lados, ¿no? Esto es Praga y el resto de la República Checa, ¿no? Washington y el resto de los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y perdón que vaya tan rápido, porque creo que me faltan como 5 minutos y me faltarían como 15 para acabar. Y bueno, y también entendemos porque mandamos señales equivocadas, ¿no? ¿Qué pasa con la relación entre el incremento salarial de los médicos especialistas y los generalistas? En todo el mundo, ¿eh? El promedio salarial, a ver, todos ganan en promedio 3 veces más que el promedio salarial nacional, es decir, los médicos ganan por encima de cualquier otra profesión o cualquier otro empleo. Pero el generalista, su salario en los últimos años de 2005 a 2013, creció 4.2 versus, ¿no? Este es el promedio, el porcentaje promedio anual, ¿no? De crecimiento, y los especialistas 4.8. Entonces, de entrada, estamos favoreciendo un mercado hacia el especialista, ¿no? ¿Quieres ganar mejor? No, súper ultra especialista. Pero, ¿no? ¿Cómo vamos en graduados? Porque ese es el otro, ¿no? Si necesitamos muchos más médicos, necesitamos graduar muchos más médicos. Entonces, en México graduamos 9.9 médicos por cada 10,000 habitantes, 2013. Dicen, pues bueno, no estamos tan mal, ya no solo es Turquía que salva el orgullo, ¿no? Tenemos muchos atrás de nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? No, si vemos Irlanda, no, qué bien, Irlanda gradúa 20.3. No, súper bien Irlanda. Bueno, ¿cuánto implica graduar 9.9 en un país de 120 millones? ¿Y cuánto implica graduar 20.3 por cada 100,000 en un país de Irlanda? ¿Cuántos son? No, son como 12, ¿no? Entonces, ¿alguien trae una calculadora? No, bueno, a ver, pero no sé. Entonces, esto es lo que implica. Estamos graduando 2013 cerca de 12,000 médicos al año. 12,000. Hoy son 14,000. Entonces, ¿qué implica graduar 14,000 médicos en un año y con qué calidad y hacia qué mercado productivo? Es decir, ¿qué rol van a jugar? Y luego nos extraña el fenómeno de los consultores adyacentes a farmacias, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues estamos ganando 14,000 médicos. Y luego nos vamos a un análisis un poco más específico, y esto lo van a tener, no sé si va a haber una publicación o algo, pero lo podemos generar, ¿no? Son datos, ¿no? Que les pueden ser interesantes, a lo mejor muy rápido. A ver, médicos, ya vimos, 3.2, México 2.2. Pero si nos vamos a ginecólogos, ¿hay algún ginecólogo aquí? ¿No? Qué bueno. Bueno. No, me caen muy bien, pero, a ver, en OCDE hay 27.3 ginecólogos por cada 100,000 mujeres. En México tenemos 33.8. En OCDE el crecimiento de estos mismos ginecólogos entre 2000 y 2011 fue de 1.7. Nosotros crecimos a 4.5, o sea, todavía más rápido. Y el problema es que no hemos frenado. Seguimos. Ahora volvemos, carga, ya no vemos a los embarazos y a los estados perinatales, ya no los vemos, pero atendemos 2 millones de partos. Y si no tenemos esto, ¿quién va a atender 2 millones de partos?
Bueno, me van a decir parteras y sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ahora si nos vamos a psiquiatras, ¿no? El otro lado de la moneda, salud mental es uno de los grandes rezagos que tenemos en términos de recursos humanos. OCDE tiene 15.6 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Nosotros tenemos 1.2. ¿Cuál es la conclusión? Estamos mucho menos locos, ¿no? Entonces, así nos vamos, ¿no? Y entonces si me hablan cuál es el rol específico de un profesionista, pues bueno, vamos a hablar cómo estamos utilizando estos profesionistas y qué está determinando su formación, porque claramente no estamos guardando una relación directa con lo que necesitamos como país, como sociedad. Y esto es algunas especialidades prioritarias por estado. Entonces vemos, por ejemplo, Campeche. Tenemos 11 psiquiatras para todo el estado de Campeche con una población de alta demanda porque es un estado petrolero con altísimos problemas por la alta rotación de personal. 11 para todo el estado, ¿no? Y bueno, comparado con la distribución que tenemos en Distrito Federal, ¿no? Entonces, aquí si agregamos a medicina preventiva, ¿no? Pues hay 67 graduados de medicina preventiva en toda la historia de la especialidad, ¿no? ¿En dónde están? Pues algunos en el instituto, así que Morelos se pintaría, ¿no? Con, por ejemplo, 15 se me ocurre, ¿no? Y ya. Y esto es el ENARM que todos conocen, ¿no? 34,900 el año pasado, orgullosamente este año tenemos 41,000 inscritos. Si graduamos 14,000 médicos, pues no 41,000, el próximo año van a ser 47,000 y el próximo año 58. No hay otra forma. Y ahora dicen, pues bueno, es que el problema no es que se inscriban muchos, sino que hay muchas plazas de especialistas. Y la respuesta, ¿y para qué queremos más especialistas? 3 minutos, muchas gracias. ¿Y para qué queremos? ¿Y en dónde van a trabajar? Porque Monterrey, León, Guadalajara, Ciudad de México están inundados ya los mercados públicos y privados. Y en donde necesitamos, que la diapositiva que veíamos anteriormente, pues no hay. Y aunque tengamos plazas en el sector público, no hay quien quiera estar ahí. Entonces, si formamos 14,000 médicos para llenar 3 plazas vacantes de cardiólogos que tenemos en el estado de Chiapas, pues estamos perdidos y nuestra política educativa en recursos humanos en la salud va a fracasar. Me salté esta, no a propósito, sino porque también caí en la mala utilización del control, pero bueno, esto es una relación, carga de la enfermedad y cómo creció entre 1990 y 2013 y lo que tenemos de disponibilidad en todo el sector público, incluyendo al IMSS, doctor Borja, de especialistas, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, aquí empieza a aparecer los internistas, acá están los cardiólogos, acá están los psiquiatras, que digamos que tenemos un problema, aquí están rehabilitadores, nefrólogos, endocrinólogos, geriatras. Medicina preventiva. ¿Sí? Entonces, este fenómeno sigue también esta curva. Esto es Canadá. Esto es cuántos ingresan a estudiar pediatría en un país como Canadá, que tiene todavía menos niños que nosotros, y cuántos entran a estudiar geriatría. Entonces, no es un fenómeno único, pero las políticas públicas sí deben ir acorde a las necesidades locales. Necesitamos virar, porque si no vamos a caer en esto. ¿Y qué entonces a qué responde por qué decide alguien qué estudiar? Ya esto ya es censura, ¿verdad? Aquí está. A ver, esto es un estudio muy interesante sobre la percepción de las diferentes especialidades de la salud. Todo mundo cree que los cirujanos tienen el mayor prestigio, ¿no? Y los vemos flotar en los pasillos de los hospitales, ¿no? En grupo, además, siempre, ¿no? Bueno, pues ahí está. Calidad de vida. Y aquí estamos todos nosotros. Pero ¿por qué no somos tantos? Este prestigio es un factor social que determina la elección de las especialidades. Y nosotros mismos tenemos que cambiar esa percepción y nuestro rol dentro del sistema.
porque por calidad de vida nadie nos cuestiona, ¿no? Y aquí están todas las especialidades intermedias en donde deberíamos poner un énfasis, porque no solo se trata de diseñar políticas públicas en materia preventiva, sino que también tengamos personal de salud suficientemente capacitado para ejecutarlos. Es decir, si no tenemos a un buen generalista, a un buen médico familiar que lleve a cabo muchas de estas acciones con la comunidad y en la comunidad, pues por más políticas que determinemos, los resultados van a seguir exactamente siendo igual. Ya me quedan como 2 minutos y medio, ya voy. Entonces, esto es completamente inercial, la oferta y demanda de especialidades, es decir, el incremento ha sido en las especialidades tradicionales. ¿Por qué? Porque también ahí es en donde está la demanda de los chicos y de los hospitales, es decir, los hospitales también tienen una demanda completamente inercial. ¿Por qué? Porque, insisto, si no, ¿quién va a atender los 2 millones de partos? Entonces, tenemos un problema. Y esto ya, las consideraciones finales. Estos son justamente el mapeo de las brechas que tenemos en nuestro país y es lo que estamos trabajando justamente con el Instituto Nacional de Salud Pública, que nos van entonces a permitir a ir trazando poco a poco las políticas que determinen el número, el perfil y la distribución de los profesionales de la salud, incluyendo a ustedes como profesionales de la medicina preventiva. Y si no entendemos que entonces es un complejo, nada más la de atrás, un segundo, si me ayudan, porque ya no puedo regresar, no sé por qué. Bueno, me salté una, no sé por qué, pero tiene que haber una relación muy estrecha entre la carga de la enfermedad, y las necesidades, que nos permitan entonces sí integrar un mercado educativo, no inercial, favoreciendo aquellas áreas que prioricemos, y que se vea reflejado también en un mercado laboral. Y aquí sí que está en el centro, y volviendo al elefante, que es lo que me pidieron de lo que hablara, necesitamos definir un modelo de atención. Si no definimos un modelo de atención que entonces nos permite estructurar las necesidades de recursos humanos, difícilmente lo vamos a operar por más profesionales de medicina preventiva que tengamos, ¿no? Entonces en eso estamos también, y generar justamente esta interacción y de relación, y con eso termino. Muchas gracias y perdón por haberme excedido, y eso que le quité como 50 diapositivas. Muchas gracias. Muchísimas a este panel, y que él desde la Dirección General de Calidad y Educación en Salud nos va a dar sus puntos de vista. Gracias, Sebastián. Está bien. ¿No va? Bueno, gracias. Muchas gracias, Laura, y gracias a todos por la invitación. Yo corro el riesgo, corrí el riesgo, por eso si me vieron que llegué hice algunos ajustes, corrí el riesgo de aventar una plática como cuando a uno le piden hablar del elefante y acá hablando del gusanito, ¿no? Y nada más en la introducción habla del elefante. Bueno, es un poco eso, ¿no? Pero hablar sobre las especialidades y qué problema tenemos en el país, porque es un problema muy interesante y no solo es acotado a los especialistas en medicina preventiva, sino un poco la migración, factores que no vemos directamente relacionados con que tengamos un especialista, pero cuando ya hablamos del modelo macro de un sistema son muy importantes. Y las entradas, pues son los nuevos graduados, y en el caso de medicina nos toma 7 años por lo menos tener a un médico preparado como médico general, más súmenle lo que quieran de especialidades y luego los posgrados, ¿no? Entonces, 14 años estamos hablando para contar con un profesional de la salud preparado para lo que queremos. Y luego necesitamos vincularlo, obviamente, ¿no?, con las salidas, ¿no? Y ahí las salidas, pues están las jubilaciones, los que se van al extranjero y por supuesto los que se van muriendo, ¿no? Entonces, esto se vuelve mucho más complejo cuando decimos, en salud además, pues no podemos crearlos en 4 paredes con un proyector y un buen maestro, necesitamos interactuar con servicios de salud. Y dependiendo de esos servicios de salud, vamos a determinar también qué tipo de personal o recurso humano estamos formando. Entonces, no podemos hablar el uno sin el otro y de contar con una serie de suministros, recursos, modelo de atención, una serie de elementos que entonces sí nos permiten contar con los recursos o con la fuerza laboral que requerimos en un momento dado. Ahora, ¿qué pasa? Pues esto es una forma muy lineal y muy básica de verlo, pero esto es justamente lo que estamos tratando de comprender, y esto es parte de un estudio muy importante que hicimos con el Instituto Nacional de Salud Pública, que estamos terminando apenas, ¿no?, sobre conocer estas brechas que tenemos en los recursos humanos de acuerdo a nuestro sistema de salud y de acuerdo a nuestras necesidades de salud como población. Entonces, si nos vamos al primero, ¿no?, lo conocen todos muy bien, es parte de los trabajos, poco al desarreglo que tenemos en la disponibilidad de médicos en general en nuestro país. Y sobre todo cuando hablamos de atención primaria de la salud, que ya decía el doctor Borja, ¿no?,
tenemos problemas desde la definición, y aunque llevamos hablando desde los 70 sobre atención primaria de la salud, ¿no? Y nadie niega al MATA ni nada, ¿no? Tenemos muchos problemas para implementar y para decir, esto es atención primaria de la salud en un país como México con las necesidades que tenemos. Entonces nos cuesta mucho esa integración y entonces sí decidir qué necesitamos y en dónde lo necesitamos. Y es un poco lo que lo voy a hablar. Esto es una presentación larguísima, como de hora y media. Entonces tengo 10 minutos, me voy a saltar muchas las cosas, ya hice adecuaciones, no se preocupen, me van con cara de terror. Voy a hablar 10 minutos, 12 a lo mejor, ¿no? Pero los puntos son los mismos. Tenemos grandes brechas entre lo que necesitamos y lo que tenemos, ¿no? Ese es el mensaje en general. Y cómo utilizamos aquello que tenemos y en dónde lo utilizamos, ¿no? Ahora, si vemos, bueno, ahorita les hablo de números. Son estos 4 puntos que voy a hablar muy rápidamente. Pero empezamos en cualquier modelo, necesitamos entender que para contar con especialistas o con recursos humanos en general, y en particular en especialistas, necesitamos entender que siempre va a haber un punto de entrada y un punto de salida. Y esto va a interactuar con un montón de cosas que no necesariamente es el dónde los formamos, con qué los formamos, en toda una serie de cuestiones sistémicas, políticas públicas, programas gubernamentales que determinan, por ejemplo, la edad de jubilación, ¿no?